Aló. Doctor Borea, muy buenas Sí, tardes. ¿Cómo está usted? buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Bien, bien, En, bien. Ahí en estamos. su ausencia, estaba haciendo un preámbulo, leyendo Sí, todo su currículum, y la verdad que me pasaría más horas haciéndolo, creo que no voy a terminar, porque usted ha pasado por todos los... no, 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 no. Gusto en Ahí saludarlo, estamos. doctor. ¿Ah? Por empezar, Gracias, Miguel, encantado. para que Bien. de alguna manera nuestros oyentes conozcan un poco, precedentemente al tema que hemos venido a tratar. Usted pues representa a Unidad Democrática de Centro. Es un partido político en formación que viene con todos los arraigos de hacer un trabajo serio, responsable, honesto, en beneficio de nuestro país. Cuéntenos Así cómo es. andamos con nuestra posición del partido, doctor. Bueno, nosotros decidimos, dado el tema este de la pandemia que hizo imposible que pudieran incorporarse a la contienda electoral y al mapa electoral, en realidad, partidos nuevos y que solo participaran aquellos que habían estado inscritos en los anteriores procesos. Nosotros decidimos no participar en el proceso electoral porque nos parecía verdaderamente muy poco serio eso de andar comprando inscripciones o andar inscribiéndose, digamos, y juntándose con gente que uno no conoce. Mira que una persona que es, normalmente todos pensamos bien de él, como Hernando de Soto, cuando hace, no sé si viste hace 2 semanas, no sé si fue en Panorama o en Cuarto Poder, que pasan a todos los que van a ser candidatos, ¿no es verdad? Y resulta que él, que supuestamente es una persona con programa, con formación, con estudios, etcétera, etcétera, no sabía ni cómo se llamaba su partido. Es decir, estoy seguro que no conocía tampoco a quien le había alquilado o vendido el partido, que al final de cuentas no sabemos cuál ha sido la naturaleza del acto jurídico por la cual él termina siendo candidato a presidente y eventualmente con la posibilidad de designar el 40% de las listas, según tenemos entendido. Pero aún así, ¿no? O sea, y fíjate tú, los otros candidatos que igualmente se han subido a una inscripción electoral y que hoy día participan de alguna manera, mañana se desmorona eso y empieza otra vez el proceso de desorganización que hoy día estamos afrontando como consecuencia de lo que aconteció en el año 2016, que fue un fenómeno similar, un fenómeno parecido, ¿no? Hoy día tenemos partidos que no están cohesionados, partidos que no son partidos, gente que no tiene una conexión permanente con su electorado y finalmente no tiene ni siquiera un programa común con el cual puede decirle al Perú, ustedes elijan que con toda tranquilidad que nosotros vamos a llevar adelante este programa, vamos a hacer este Perú en el futuro junto con ustedes y ustedes saben hacia qué nos estamos dirigiendo. Pero ya ves tú que hay la mar de leyes, lo más majaderas, lo más traídas de los pelos, presentadas por gente de la propia agrupación. Una persona dice A y la otra persona dice Z, y en consecuencia no hay ningún tipo de cohesión que es fundamental para conducir un partido hacia las metas que una nación requiere, ¿no? Anecdótico lo del doctor Hernando de Soto, ¿no? Sí, anecdótico, Públicamente se olvidó pero común. qué partido está. Sí, sí. Doctor, nuestro país en el periodo de 5 años ha sufrido, pues, y justo nos trae a colación, este es el tema que queríamos tocar. Hemos tenido, pues, 4 eh, solicitudes de vacancia presidencial. 4 en 5 años, en un solo periodo. ¿Cuál es el error que se está cometiendo? ¿Cuál es, por qué la madre del cordero, como lo mencioné hace un momento, viene a ser el hecho de que exista una causal de vacancia por incapacidad moral? ¿Esa es la madre del cordero de todas estas cosas? ¿O No, es la mala interpretación que le da cada uno? no, mira, en realidad la génesis de toda esta descomposición no está ni siquiera
en la vacancia de Martín Vizcarra, sino que está en el deterioro que sufrieron los partidos políticos desde hace varios lustros, especialmente desde el golpe del Fujimorismo, ¿no es verdad? Donde se alentó con este episodio prácticamente que no hubiese partidos y donde prácticamente se dejó de lado toda estructuración, ya no solo partidaria, sino se trató de destrozar los sindicatos, se trató de destrozar los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, los sindicatos, cualquier expresión gremial, de tal manera de enfrentar, como lo hacen todos los dictadores, a la persona sola frente al poder. Entonces, claro, no importa si tú gritas todos los días, pero mientras no te puedes reunir con otras personas, mientras no te puedes juntar para hacer fuerza, entonces los dictadores estaban muy tranquilos, aunque tú grites todo lo que grites. Entonces, en la descomposición social del país lleva a que se incuben los partidos cascarón. Tú recordarás que Fujimori cada 3 años o cada 5 años o cada vez que había elección municipal o nacional cambiaba Vamos Vecino, Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú al 2020, en fin, de toda una serie de títulos y eventualmente de nombres que no representaban nada porque ni local siquiera tenían, eran grupos que se mantenían desde el poder. Fundamentalmente hay una serie de gente que se aupó al fujimorismo y que no tuvo el coraje para luchar por la restitución del sistema democrático en el Perú, empezó a hacer un panegírico de lo que se llamaron los partidos pragmáticos, es decir, aquellos que no importa si no tienen doctrina, si no tienen pensamiento, si no tienen programa, sino sencillamente vamos a hacer lo que mejor nos parezca, porque al final de cuentas el pragmatismo es lo que no nos ata a nada, ¿no? Sí, claro, no los ata a nada, no los ató a nada que en realidad les dejó las manos libres para que pudieran cometer toda la cantidad de tropelías que cometieron durante los 8 años del fujimorismo. Y luego, cuando el fujimorismo cae en razón del escape de Fujimori al Japón, los siguientes gobernantes no tuvieron el coraje ni la visión para poder devolver al país a una organización institucionalizada, y los partidos que habían sido partidos se avinieron a concurrir a esta suerte de festival electoral que se hacía cada cierto tiempo y donde lo que se trataba era de llegar al poder de cualquier manera para disfrutarlo conjuntamente con los comilitones, pero no para, digamos, incorporar al pueblo en una tarea de construcción nacional, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, esto se acrecienta cuando al ganar en el 2016 Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori no acepta el resultado de las elecciones, todos recordaremos, y prácticamente pretende desde el poder legislativo, donde como consecuencia de la distorsión del voto preferencial había obtenido una mayoría, es decir, con 39% tenía aproximadamente 60 y tantos por ciento o 57% de la representación nacional, entonces pretendieron gobernar desde el legislativo. Es decir, aquí se produjo lo que Raymond Aron llamó con mucha propiedad la indisciplina de las ambiciones, que siempre conduce a la inestabilidad política, y eso fue lo que sucedió. Ellos quisieron gobernar desde el Congreso, ellos no fueron elegidos para gobernar desde el Congreso, tuvieron que entender que el papel que les había pedido era otro, pero los becerriles, las chacones, en fin, las bartras, las betetas y todo el rol de personas que habían ahí, no comprendían nada, o peor todavía, comprendiéndolo, prefirieron el abuso que en vez de la reflexión, ¿no es verdad? Y eso naturalmente llevó a que se malutilizara las instituciones. La primera de ellas, la de la vacancia presidencial, porque el artículo 113 y 117 del documento que ellos mismos aprobaron, que ellos mismos, digamos, supuestamente dieron en el año 1993, establece en el artículo 117 que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo o por traición a la patria o por impedir las elecciones, etcétera, etcétera. Ninguna de esas causales había incurrido Pedro Pablo Kuczynski. Y
la presidencia de la República vaca por, y la vacancia se refiere, si tú revisas todos los incisos del artículo 113, a causales que son prácticamente constataciones, o sea, no son temas de debate ni de temas de discusión. Dice primero la muerte del presidente de la República, la muerte de una persona es fácilmente constatable, ¿no es verdad? Segundo, la aceptación de la renuncia por el Congreso, es fácilmente constatable. El presidente manda una carta o se comunica, o si quiere, como hizo Fujimori, se larga y manda un fax, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, ahí se acepta la renuncia o eventualmente se le deja de lado, ¿no es verdad? Salir del territorio nacional sin permiso también es una causal que no necesita ninguna discusión, es solo una constatación. Destitución por haber sido sancionado por alguna de las infracciones del artículo 117, cosa que se verifica simplemente viendo si es que hubo o no hubo una votación en el Congreso de la República sobre eso, pues sobre eso que establece el artículo 117 que ya lo hemos revisado. Y finalmente, la incapacidad física que se constata fundamentalmente con lo que dicen los médicos. Eventualmente una persona que está en una imposibilidad física de ejercer la presidencia naturalmente tiene que dejarla. Pero se incorporó, digamos, de una mala manera, e incluso hasta gente del propio Fujimorismo en el año 93 alertó de que esto podría dar lugar a una inmensa, digamos, a una inmensa desinstitucionalización y aprovechamiento del fenómeno político, que fue la denominada permanente incapacidad moral. Es decir, ¿por qué? Porque eventualmente, salvo pues que el presidente de la República, todo el país lo vea que sale y mata con una pistola a una persona en la plaza de armas, o que eventualmente se pone a correr desnudo por la avenida Arequipa, digamos, así diciendo improperios y cosas por el estilo, cualquier cosa pues de esas que son súper constatables. Todo lo demás tiene que ser materia de prueba, y en consecuencia esto viene como derivado de lo que antiguamente se llamaba la incapacidad mental, que al final de cuentas no era sino otra causal constatable, igual que la incapacidad física, igual que salir del territorio sin permiso, era la incapacidad mental. Pero se modificó, se cambió. El propio Carlos Torres y Torres Lara les dijo, y está en el diario de debates del CCD de 1993, que esto sería verdaderamente causa de desestabilización y sería aprovechado de mala manera por quienes no tienen escrúpulos para participar en el proceso político y buscan solamente el poder. ¿Quiénes fueron los primeros que lo utilizaron? Los propios fujimoristas. Y precisamente abrieron una caja de Pandora, ¿no? Sí. Doctor, el 18 de este mes, el Tribunal Constitucional se reúne para tratar de la demanda competencial presentada por la primera vacancia que se le hizo al ingeniero Vizcarra. La pregunta es, ¿qué esperamos de eso si para la segunda vacancia no ha habido esa demanda? Entonces, la pretensión que podría de alguna manera favorecer o que sea le demos la interpretación que queramos es para la segunda vacancia, pero la primera no va a incidir en la segunda. Y manifestaba hace rato que tengo la esperanza que, si bien es cierto no haya una incidencia en esta segunda vacancia, pero por lo menos que el Tribunal Constitucional se dé el trabajo de establecer algunos lineamientos de cómo debe de aplicarse o reforzar ese artículo de tal forma de que no se esté utilizando tan banalmente como se ha hecho esta vez, ¿no? Mira, sería interesante, eventualmente por gente de pensamiento, ¿no es así? Ahora, el Tribunal Constitucional no está llamado a funcionar como un Congreso Constituyente, y eventualmente cuando no existe una demanda concreta respecto a un tema concreto, el Tribunal Constitucional no puede hacer exposiciones académicas, es decir, no puede decir cuáles son sus pareceres sin que haya un tema que efectivamente esté en debate. Y aquí hay varias cosas eventualmente, ¿no? En el derecho constitucional se presenta lo que se denomina la sustracción de materia también,
es decir, cuando ya no hay objeto que pronunciarse porque las causas desaparecieron. Y aquí no es que hayan desaparecido porque a Vizcarra eventualmente lo vacaron, sino porque Vizcarra mismo dice, ok, yo me allano a la vacancia y en consecuencia ya no quiero seguir discutiendo de nada y que sigan adelante, ¿no es verdad? Entonces, ese es un tema que va a tener que analizar el Tribunal Constitucional si entra o no al fondo del asunto para dirimir lo que es capacidad moral, pero además según su criterio, tampoco la palabra del Tribunal Constitucional viene a ser la Biblia, o sea, eventualmente esta es una materia de Constitución y la Constitución debe ser normalmente estudiada y reformada por una asamblea constituyente en los países democráticos como el nuestro, ¿no es verdad? No es un tema de jueces, sino es un tema de, digamos, legitimidad que viene de la votación popular, ¿no es así? Entonces, claro, ahora, también es verdad que los parlamentarios no pueden utilizar una institución contra lo que es, digamos, el objeto, la razón por la cual se dictó ese artículo o por la cual se incluyó ese artículo en el texto constitucional, ¿no? Es decir, no pueden utilizar cualquier pretexto, vestir a la mona de seda y pretender que con eso es una gran bailarina, no, como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Mona se queda. Doctor, en estos días hemos tenido sucesos en las calles que realmente son bastante resaltantes. Las personas están haciendo están haciendo uso de su derecho de expresión. Han salido los jóvenes a las calles, los han maltratado, han hecho lo que han querido como ellos, como siempre, y las personas que no han podido salir a las calles a expresar su desconcierto, lo han hecho a través del cacerolazo, desde su casa, de la puerta de su casa, desde su balcón. ¿Qué apreciación le merece esa reacción natural? Bueno, es fruto de mira, Miguel, es fruto de la descomposición que el Perú está viviendo precisamente por esta angurria en las pretensiones políticas de los distintos actores que en algún momento se encaraman en una posición. Nosotros vimos cómo llegó Vizcarra a la presidencia de la República. Hoy día creo que ya no cabe muchas dudas respecto a eso. Y luego cómo fueron llegando los parlamentarios y el Parlamento y eventualmente cada uno trata de sacar mejor tajada del poder, sin limitarse, sin entender que el poder normalmente en una democracia es limitado, y es limitado precisamente para que no se abuse de él. Esa es una de las razones del principio de separación y limitación de poderes que tiene más de 250 años, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que es presidente también quiere legislar, el que está en el poder legislativo también quiere gobernar y también quiere decidir en materia de temas judiciales o quiere resolver en temas administrativos, se amenazan mutuamente y precisamente eso es consecuencia de la escasa formación que tienen las personas que se agrupan o se aupan a este tipo de etiquetas políticas o de etiquetas con franquicia política, para decirlo con más claridad, que participan en el proceso electoral. Entonces, ¿qué generan con eso? Generan una gran expectativa y a la vez, como no cumplen con esa expectativa, producen un inmenso descontento y ese inmenso descontento lleva a la movilización. Ahora, como tampoco hay en la movilización un pensamiento rector, ¿no es verdad? Entonces tienes movilizaciones que son un poco a veces inexplicadas. ¿Por qué se da la protesta? Yo veía ayer, algunos protestan porque lo votaron a Vizcarra, otros porque subió Merino, otros porque quieren un nuevo sistema jurídico político en el país, en fin, cada uno protestaba por lo que quería, porque claro, destruir algo es fácil, construir una cosa es más difícil, ¿no es verdad? Porque ahí sí requieres tu coordinación, requieres que los ladrillos vayan acompasados con el cemento en el debido lugar y en la debida proporción, etcétera, etcétera, ¿no?
y nada de eso ha sucedido. Aquí no había norte en la gestión de Martín Vizcarra. Basta recordar que en los 31 meses que estuvo de gobierno pasaron 81 ministros. Es decir, verdaderamente impresionante, ¿no es verdad? O sea, 4.26 por cartera. Y que la gestión de la pandemia, no obstante que todos los peruanos le dimos una suerte de voto de confianza al inicio, De que confianza, claro. aceptamos lo que él estaba haciendo porque entendimos que al cruzar un río no se puede estar cambiando de caballo, entonces, a pesar de tener prácticamente todas las capacidades y todos los poderes, lo hizo verdaderamente muy mal, ¿no? Y todo esto como producto seguramente de no haberse preparado. Vizcarra llega a esa situación de vicepresidente, conforme también hemos escuchado en otros audios en donde necesitaban, no requerían un estadista, sino requerían a alguien que eventualmente les pintara la fórmula, ¿no es verdad? Entonces, con eso tener Entonces, tan blanquita la fórmula, dijeron algunos. un argumento para salir elegido, pero tú te das cuenta que eso no tiene nada que ver. Mira, en Estados Unidos, y quienes hacen política, digamos, estoy hablando antes de este último episodio, pero normalmente entienden siempre que la primera gran decisión del presidente es elegir a su vicepresidente, porque, digamos, el desorden, la anarquía, está a un suspiro de que suceda. Es decir, el presidente fallece en un accidente automovilístico, aéreo, sucede cualquier cosa, se enferma, y el que va a tomar las riendas del país es el vicepresidente, que es una elección que él hace, efectivamente. Y entonces aquí, en vez de escoger a un estadista importante, se eligió de la manera como se eligió y por las razones que se eligió. Ya ves tú por qué es importante que se conozca y que se estudien las instituciones y que efectivamente se saquen lecciones de todo este pasado, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que sacar? Primero, que es necesario que los partidos políticos sean tales y no cascarones electorales o grupos de interesados en alcanzar fama sin mérito, sin notoriedad, a costa de la eficacia en la gestión pública, ¿no verdad? Si no hay esos partidos serios, el Perú va a seguir dando tumbos. Por eso nosotros nos estamos dando el trabajo de formar la unidad democrática de centro, y todos los oyentes de tu programa están invitados para que los días miércoles puedan seguirnos a las 8 de la noche en los miércoles del Demócrata de Centro. Y los que quieran trabajar con nosotros, donde hay charlas de lo más interesantes. Fíjate, lo vamos a reproducir, doctor, para que nuestros oyentes que nos votan ya del programa, doctor. Pero una última pregunta. Claro. ¿Cuál es su score de hoy día? Bueno, espero que el Perú gane, aunque sea por un gol, pero que gane. Yo soy aficionado al fútbol, además soy hincha del mejor equipo del país, del Sport Boys, y entonces, bueno, nada, espero que así funcione la cosa. Ok, doctor, muchas gracias. Ha sido bastante importante sus manifestaciones. Es una cátedra verdaderamente hablar con usted. Ya espero que más adelante lo pueda volver a citar. Claro que sí, Miguel. Saludar a mis auspiciadores, Pepe. Ya, sí, adelante. Gracias, doctor Urrea. Muy amable. ¿Cómo estás, José? Gracias por la paciencia. El Grupo Solidario Almares Chorrillos, el cual dirijo y que ya usted sabe muy bien que se trata de apoyar a la gente más necesitada de nuestro distrito. A la empresa de productos merchandising Alco Arts, quienes pueden hacer sus pedidos al 987-779-546. Productos de limpieza Vangel Clean, llamando al 989-023-998. Saludos a Laura Conilla, ahí que hizo estudio de manualidades, contáctese llamando al 997-148-630 y al siempre tan lindo estudio de baile de Angie Bertiano. Con ella también pueden contactarse al 967-767-334. Pepe, es un agrado. Interesante interesante la entrevista, en verdad. Esperamos tenerlo en otra oportunidad también, Miguel, en otra oportunidad, porque hay mucho que hablar sobre la coyuntura política. Además que nos quita algunos
algunas cosas que no las tenemos claras nosotros, ¿no? Que nosotros no somos políticos, yo soy periodista, tú eres abogado, pero hay cosas políticas que aprendemos con él. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias, Pepe. Buenas Bien. tardes. Un abrazo. Bien.